Nadie lo ha visto volar. Ninguna cámara lo ha captado en los cielos. Ningún satélite ha registrado su silueta deslizándose entre las nubes. Y sin embargo, su sombra ya se proyecta sobre los mapas de guerra del futuro. El Tupolev Pagda, también conocido como Perspective Aviation Complex for Long Range Aviation, no es un avión, todavía. Es un concepto. Es un rumor con motores. Es un fantasma cuya presencia se siente, aunque su cuerpo no haya sido revelado. Y eso, para muchos, es más aterrador que cualquier flota de bombarderos activos. Rusia lo anuncia con orgullo contenido. Estados Unidos lo teme en silencio. China lo observa con cautela. Y el resto del mundo apenas empieza a preguntarse qué pasará si este monstruo de alas invisibles llega a despegar. Se dice que el Pagda podrá atravesar continentes enteros sin ser detectado, que no dejará rastros térmicos, que sus radares verán a través de la niebla electrónica, que podrá lanzar misiles nucleares sin violar el espacio aéreo enemigo. Se dice, también, que será tan silencioso como la muerte. Pero, ¿y si nunca llega a volar? ¿Y si todo esto es parte de una operación psicológica, una estratagema diseñada por el Kremlin para infundir miedo con algo que aún no existe? Hay una posibilidad real de que este avión nunca llegue a surcar los cielos. Tal vez sea solo una promesa vacía, una ilusión de poder, una apuesta a ciegas en medio de una economía desgastada y una guerra fría que se calienta cada día más. Pero si despega, si sus alas se extienden y su rugido mudo cruza los cielos, las reglas del juego cambiarán. El equilibrio global penderá de un hilo, y una nueva era de guerra fantasma podría comenzar. Esa es la paradoja del Tupolev Pagda. No necesita existir para tener poder. Su fuerza proviene precisamente de lo poco que sabemos sobre él. Y en un mundo saturado de información, el misterio es el arma más afilada. Porque este no es solo un bombardero. Es una advertencia. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. En las profundidades del complejo militar industrial ruso, entre pasillos oscuros donde cada palabra es medida, cada plano es clasificado y cada mirada es vigilada, nació una idea que parecía más mito que proyecto. Corría el año 2007 cuando por primera vez, en un informe confidencial de inteligencia occidental, apareció la mención de un nuevo bombardero ruso de sexta generación, que reemplazaría a los envejecidos Tu-95 y Tu-160. El informe era vago, lleno de conjeturas, pero lo que contenía era suficiente para activar las alarmas en Washington y Bruselas. Lo llamaron Pagda, acrónimo en ruso de Complejo de Aviación de Largo Alcance de Perspectiva. Y su objetivo era simple en apariencia, pero titánico en ejecución: construir un bombardero estratégico que pudiera operar fuera del espectro de detección enemigo, cruzar miles de kilómetros sin repostar, portar armamento hipersónico o nuclear y hacerlo todo sin siquiera activar una alerta temprana. Un bombardero que no se sintiera como una máquina, sino como una presencia. Porque ahora, porque Rusia, con una economía debilitada, un rublo oscilante y sanciones crecientes, se atrevería a embarcarse en un proyecto de tan alto costo y complejidad. La respuesta está en el orgullo y en el miedo. Desde la caída de la Unión Soviética, Rusia había mantenido una fuerza de bombarderos longeva pero obsoleta. El Tu-95, apodado con cariño y sarcasmo como el oso, había volado desde los años 50. El Tu-160 Black-Hawk, aunque formidable, seguía siendo un vestigio de la Guerra Fría, caro de mantener y visible como una linterna en la noche. Mientras tanto, Estados Unidos había perfeccionado su flota con los B-2 Spirit y ya trabajaba en el B-21 Raider, su sucesor. ¿Y si Rusia se quedaba atrás? ¿Y si la disuasión nuclear ya no era suficiente para infundir respeto en un mundo dominado por la tecnología occidental? Es posible que el Pagda nunca haya sido diseñado solamente para volar. Quizás fue concebido para recordarle al mundo que Rusia aún respira fuego, incluso si lo hace en silencio. Pero si este avión llega a surcar los cielos, será la respuesta más contundente del Kremlin a décadas de subestimación estratégica.
El desarrollo fue asignado, como no podía ser de otra forma, a Tupolev, el histórico fabricante que desde los días de Stalin había sido el cerebro detrás de los bombarderos soviéticos más temidos. En 2009, el contrato fue firmado en secreto. En 2013, las primeras maquetas se mostraron solo a altos mandos del Ministerio de Defensa ruso. Y en 2017, la prensa estatal filtró que el diseño conceptual había sido aprobado. Pero, ¿qué forma tendría este bombardero? ¿Sería un heredero del Tu-160 con alas variables y silueta intimidante? No, esta vez, Tupolev rompió su propia tradición. El Pagda sería radicalmente distinto. Optaron por una configuración de ala volante, similar a la del B-2 estadounidense, sin estabilizadores verticales, sin superficies que reflejen radar. Solo una geometría lisa, envolvente, que hiciera del avión una sombra. La idea era evitar no solo el radar, sino también la detección infrarroja, acústica y visual. Todo el avión estaría cubierto con materiales absorbentes de ondas electromagnéticas, conocidos como RAM, Radar Absorbent Material, y su forma eliminaría cualquier ángulo recto que pudiera delatar su posición. Se estimó que su firma radar sería inferior a 0,01 metros cuadrados, es decir, más pequeña que la de un pájaro. Tupolev no solo se enfrentaba a desafíos técnicos, también debía construir algo sin precedentes en un entorno geopolítico hostil. Cada pieza, cada microchip, cada sensor debía ser nacional, sin dependencia de Occidente. Era un reto de ingeniería y, a la vez, de soberanía. En paralelo, la inteligencia estadounidense comenzó a filtrar información, satélites buscando prototipos en fábricas de Kazán, informes del Pentágono estimando que el primer vuelo sería no antes de 2025. Sin embargo, Moscú no confirmaba ni desmentía. Solo lanzaba frases enigmáticas en conferencias. El futuro de la aviación estratégica está asegurado, o el enemigo no sabrá de dónde viene el golpe. Y si ese enemigo no puede verlo venir, tampoco puede prepararse para detenerlo. En el año 2020, durante una visita del ministro de Defensa ruso a la planta de Kazán, se confirmó que las piezas del primer prototipo estaban en construcción. Desde entonces, el silencio ha sido casi absoluto. No hay fotos reales, no hay vídeos, no hay declaraciones oficiales. Eso significa que el Pagda está muy cerca de nacer, o que nunca existió realmente. Es un arma secreta, o una ilusión útil. En esta ambigüedad nace su poder, porque incluso sin despegar, el Pagda ya ha logrado algo que pocos bombarderos en la historia han conseguido: generar respeto sin haber disparado una sola bomba. Y en el arte de la guerra moderna, eso ya es una victoria. En la superficie, puede parecer una locura embarcarse en el desarrollo de un bombardero estratégico en pleno siglo XXI, cuando los drones autónomos, la guerra cibernética y los misiles hipersónicos dominan los titulares. ¿No están los bombarderos tripulados al borde de la extinción? ¿No es un anacronismo volar una máquina gigantesca sobre territorio enemigo en una época donde todo se resuelve con botones pulsados desde miles de kilómetros? Pero hay una lógica oculta, y es ahí donde Rusia juega su carta más peligrosa. Tras décadas observando los movimientos de Occidente, el Kremlin entendió una verdad incómoda. No importa cuán avanzados sean los satélites, los radares o los sistemas de defensa, si puedes burlar el primer vistazo, puedes cambiar el resultado de una guerra antes de que comience. Y eso es exactamente lo que el Pagda promete hacer. La doctrina militar rusa se basa en la disuasión, no en la supremacía directa. No se trata de tener más aviones que la OTAN o misiles más rápidos que China, sino de tener una herramienta tan impredecible e indetectable que nadie se atreva a provocarte. El Pagda no busca conquistar cielos enemigos, sino sembrar la duda en sus mentes. El Tu-95 y el Tu-160, sus predecesores, todavía cumplen sus misiones, pero son ruidosos, visibles, anticuados. Su firma radar es tan grande que un sistema de defensa moderno puede detectarlos desde cientos de kilómetros. En caso de conflicto abierto, no durarían más de minutos sobre un teatro de guerra activo. Eso los convierte en reliquias, honrosas, pero vulnerables. Rusia necesita algo más, algo que pueda penetrar sin anunciar su llegada, algo que no dispare una alarma en cuanto cruce el horizonte,
algo que vuele en la sombra y actúe como la mano invisible de Moscú. Y así surge el concepto detrás del Pagda: crear el primer bombardero ruso verdaderamente furtivo, capaz de realizar misiones de precisión, de lanzar ataques nucleares o convencionales, de operar en zonas donde la superioridad aérea no está garantizada. Un bombardero que pueda evadir no solo radares, sino también sistemas de guerra electrónica, satélites espías, drones de vigilancia y defensas hipersónicas. A diferencia del B-2 Spirit estadounidense, su rival espiritual, el Pagda será más barato de producir, con piezas modulares, mantenimiento simplificado y una estructura diseñada para operar desde pistas de condiciones extremas, incluso en climas árticos. Rusia no busca simplemente imitar a su oponente. Busca superarlo con lo que mejor sabe hacer: ingeniería brutal y resistencia operacional. Se estima que el Pagda tendrá un alcance superior a los 12,000 kilómetros sin reabastecimiento, una capacidad de carga de al menos 30 toneladas y la posibilidad de portar misiles hipersónicos como el Kh-47M2 Kinfal, así como bombas guiadas por satélite y dispositivos de pulso electromagnético. Todo esto con una firma radar tan baja que podría confundirse con una bandada de aves o incluso desaparecer completamente del espectro convencional. En términos de velocidad, no pretende competir con los bombarderos supersónicos. El Pagda será subsónico, priorizando la furtividad y la eficiencia sobre la velocidad. Esto ha generado críticas internas y externas. ¿Un bombardero lento en un mundo veloz? Tal vez eso sea lo que el enemigo espera. Algo rápido, visible, predecible. Pero si el Pagda vuela bajo, invisible y letal, la velocidad deja de importar. Porque cuando lo detectes, ya será demasiado tarde. Y eso cambia por completo la lógica del combate. El desarrollo del Pagda también está conectado a un elemento más profundo: la narrativa nacionalista rusa. En tiempos de tensión internacional, de guerras prolongadas y sanciones, el Kremlin necesita mostrar que sigue siendo una potencia con dientes afilados. Mostrar imágenes de cazas Su-57, tanques T-14 Armata o del futuro Pagda es más que propaganda. Es una afirmación ideológica. Es una forma de decirle al mundo: no nos hemos rendido. No estamos acabados. Todavía podemos construir el miedo. Además, con el surgimiento del B-21 Raider en Estados Unidos, Rusia no puede quedarse de brazos cruzados. El equilibrio estratégico se basa en la paridad percibida. Si uno de los dos posee tecnología que el otro no puede contrarrestar, la disuasión se rompe. Y si eso sucede, todo es posible. Claro, existe la posibilidad real de que el Pagda sea una apuesta temeraria. Un salto al vacío sin red. Tal vez el Kremlin esté gastando miles de millones en una tecnología que no podrá desplegar en décadas, o que será neutralizada en cuanto aparezca. Pero si el Pagda cumple lo prometido, entonces será la carta más poderosa que Rusia haya jugado desde la era soviética. Y nadie podrá ignorarla. Este bombardero no nace de una necesidad táctica. Nace de un instinto de supervivencia. Porque para Moscú, ser invisible es la única manera de seguir siendo temido. Desde el primer boceto, el diseño del Tupolev Pagda dejó en claro algo contundente. Este no sería un bombardero tradicional. No sería otro Tu-160. No tendría alas variables, ni estabilizadores gigantes, ni colas imponentes que lo hicieran reconocible a kilómetros de distancia. Sería otra cosa. Un espectro. Un fantasma volador sin rostro ni firma. Una forma tan poco familiar que la mente humana tendría problemas para distinguir si lo que está viendo es real o no. Por eso, Tupolev optó por el diseño más radical que podía imaginar: el ala volante. Una configuración que elimina por completo el fuselaje tradicional y fusiona todas las superficies en una sola estructura aerodinámica. No hay planos verticales. No hay superficies expuestas. No hay esquinas. Solo una silueta curva, amplia y continua que minimiza la reflexión de ondas de radar desde cualquier ángulo. Este enfoque no es nuevo. El B-2 Spirit de Northrop Grumman lo ha utilizado desde los años 90, pero para Rusia es una novedad absoluta. Y una declaración de intenciones: no queremos competir en lo convencional, queremos desaparecer del radar. El fuselaje del Pagda estaría fabricado con una combinación de materiales compuestos avanzados y aleaciones de titanio y aluminio,
recubiertos con múltiples capas de material RAM, radar absorbent material. Según fuentes rusas no oficiales, se estarían desarrollando nuevos polímeros con nanoestructuras que absorben las ondas electromagnéticas, una evolución directa de lo que usó el Su-57, pero mucho más agresiva. Toda la estructura busca una cosa: hacer que el avión no devuelva señal alguna. No importa si se le ilumina con radar de banda L, X o S. El objetivo es que cualquier rastro electromagnético se disipe antes de llegar a su origen. En teoría, la firma radar del PACDA será inferior a 0,01 metros cuadrados, es decir, menos que un ave mediana en vuelo. En la práctica, esto significaría que los sistemas de defensa aérea como el Patriot o el S-400 lo verían cuando ya es demasiado tarde. En cuanto a dimensiones, se estima que el PACDA tendrá una envergadura superior a los 40 metros, con una longitud que rondaría los 30 metros. Su tamaño lo sitúa entre el B-2 y el futuro B-21, pero con una ventaja operativa clave: podrá operar desde pistas menos especializadas, gracias a trenes de aterrizaje reforzados, revestimientos térmicos adaptables al frío extremo y una arquitectura redundante para condiciones climáticas adversas. Uno de los elementos más intrigantes del diseño es la bodega interna de armas. Como todo bombardero furtivo, el PACDA no puede permitirse llevar armamento en soportes externos, todo debe estar oculto. Se habla de una capacidad para más de 30 toneladas de carga bélica interna, incluyendo misiles de crucero KH-102, bombas planeadoras KAB-250, armas hipersónicas, eventualmente, misiles de pulso electromagnético diseñados para desactivar redes eléctricas enemigas sin causar víctimas humanas. Imagínalo: un avión que aparece de la nada, desactiva tus comunicaciones, destruye tus radares y desaparece sin dejar huella. No deja cuerpos, solo silencio. Uno de los puntos más controversiales es su elección de velocidad. A diferencia del Tu-160, capaz de romper la barrera del sonido, el PACDA será subsónico, con una velocidad estimada de crucero de 900 km por hora, Mach 0.75. Esta decisión ha generado debate, incluso dentro del propio Ministerio de Defensa ruso. ¿Por qué elegir un bombardero más lento? La respuesta está en la física de la furtividad. A velocidades supersónicas, las superficies del avión tienden a calentarse por fricción, emitiendo firmas térmicas que delatan su posición. Además, los perfiles aerodinámicos necesarios para superar Mach 1 generan ángulos agudos que incrementan la reflexión de radar. La velocidad mata el sigilo. Tupolev optó por lo contrario: hacer del silencio su principal arma. Comparado con sus contrapartes, el PACDA busca superar al B-2 Spirit en eficiencia energética y alcance, y competir directamente con el B-21 Raider, el nuevo bombardero norteamericano aún en fase de pruebas. Mientras el B-21 prioriza la modularidad y el uso compartido de componentes con otros aviones, el PACDA va por una ruta más especializada, adaptada a las condiciones específicas del teatro ruso, desde la tundra siberiana hasta el Pacífico Norte. Ahora bien, no todo es perfecto. El diseño del ala volante presenta serios desafíos en estabilidad aerodinámica. Sin superficies verticales, el avión debe confiar completamente en sistemas fly-by-wire, controlados por inteligencia artificial, para mantener el rumbo y la altitud. Cualquier fallo en este sistema podría resultar en una pérdida de control. Además, las pruebas en túneles de viento y simuladores han demostrado que la resistencia estructural a turbulencias fuertes aún es un punto débil. Y aquí entra otro dilema: la confianza. ¿Será capaz Rusia de mantener estos sistemas sin acceso a componentes occidentales, bajo sanciones internacionales, con microchips fabricados localmente? ¿Podrá garantizar la precisión del software en una estructura tan inestable? Tal vez no. Tal vez este diseño sea demasiado ambicioso para una nación que ha perdido acceso a la cadena global de semiconductores. Pero si lo logran, si el PACDA consigue dominar el ala volante sin comprometer estabilidad ni maniobrabilidad, entonces no será solo invisible, será perfecto. Este bombardero no fue diseñado para lucirse en desfiles. Fue diseñado para desaparecer. Y en ese diseño radical, sin concesiones, sin ornamentos, reside su verdadera amenaza. Porque cuando una máquina de guerra no se ve, no se escucha y no se puede detener, entonces deja de ser una máquina y se convierte en miedo puro.
Todo avión tiene un corazón. Puede estar envuelto en alas de titanio, puede ocultarse bajo revestimientos furtivos, puede esconderse en la sombra. Pero siempre hay un núcleo palpitante que impulsa todo hacia adelante. En el caso del PACDA, ese núcleo aún no tiene nombre oficial, pero su misión ya ha sido establecida: dar vida al avión más sigiloso que Rusia haya imaginado jamás. Y eso, en términos de ingeniería, es una pesadilla. Los ingenieros de Tupolev y los diseñadores de motores de United Engine Corporation, UEC, enfrentan un dilema que no tiene una solución directa: crear un sistema de propulsión capaz de mover un bombardero estratégico de más de 100 toneladas durante vuelos intercontinentales, sin generar ruido, calor ni firma radar significativa. Un motor que empuje con fuerza, pero susurre. Que acelere con potencia, pero no deje rastro. En esencia, un motor que no parezca un motor. Rusia ha confirmado que el PACDA no utilizará los motores del Tu-160, ni del Su-57, ni de ninguna plataforma existente. Se está desarrollando desde cero una planta propulsora completamente nueva, bautizada temporalmente como IFDEL-IRF, basada en tecnologías derivadas del motor NK-32-02, una versión modernizada del NK-32 que impulsa al Tu-160, pero radicalmente rediseñada para cumplir con los requisitos de la furtividad total. Este motor, según fuentes extraoficiales rusas, tendrá un empuje estimado de 18 a 23 toneladas por unidad, y se espera que el PACDA lleve 2 de ellos. Pero lo que realmente lo diferencia no es su potencia bruta, sino su invisibilidad funcional. A diferencia de los motores convencionales, el propulsor del PACDA estará enterrado dentro del fuselaje. Las toberas de escape serán aplanadas y enfriadas mediante un complejo sistema de refrigeración pasiva y recubrimientos cerámicos especiales que reducen la firma infrarroja al mínimo. Además, los conductos de admisión estarán ocultos sobre la superficie dorsal del avión, con bordes dentados que dispersan las ondas de radar. Todo el conjunto está pensado para que el calor, el ruido y las turbulencias de escape, las 3 señales clave que delatan a un avión en pleno vuelo, simplemente no existan. ¿Suena imposible? Tal vez lo sea, porque aunque los motores rusos son conocidos por su potencia bruta, también han sido históricamente problemáticos en términos de eficiencia, vida útil y emisiones térmicas. El Su-57, por ejemplo, aún lucha con su motor definitivo después de más de una década. ¿Podrá el PACDA romper esa maldición? Es muy posible que no, que el motor nunca alcance los niveles de estabilidad requeridos, o que los costos se disparen más allá de lo presupuestado. Incluso podría suceder que Rusia, acorralada por sanciones tecnológicas, no logre producir ciertos componentes críticos como turbinas de baja firma o sensores térmicos de monitoreo estructural. Pero si lo logra, si el motor cumple su promesa, entonces habrán creado algo que no solo vuela, sino que se funde con el cielo. El consumo específico del motor también está en la mira. Se espera que tenga una eficiencia superior a los motores actuales del Tu-160 y el Su-34, permitiendo un rango operativo estimado de 12,000 a 15,000 kilómetros, suficiente para volar desde el corazón de Rusia hasta cualquier capital occidental sin reabastecimiento. Incluso se habla de una versión con capacidad de repostaje en vuelo, ampliando aún más el radio de acción. La competencia directa, el B-2 Spirit estadounidense, cuenta con 4 motores General Electric F-118E100, con un empuje total de 77,000 libras. El nuevo B-21 Raider, aún envuelto en secreto, usará una variante del motor Pratt & Whitney F-135, diseñado para ofrecer mayor eficiencia y menor firma térmica. En comparación, el motor del PACDA promete más empuje con menos unidades, menor mantenimiento y una integración más fluida con los sistemas de sigilo del avión. Sin embargo, el acceso limitado de Rusia a microprocesadores avanzados y sensores occidentales plantea dudas sobre la fiabilidad a largo plazo del sistema completo. A esto se suma otro reto silencioso: el ruido acústico. El PACDA no solo debe ser invisible al radar o al calor, sino también al oído humano. En las pruebas del Su-57, se registraron niveles acústicos muy por encima de los estándares occidentales. Si el motor del PACDA no logra reducir significativamente su huella sonora, podría delatar su presencia incluso antes de entrar en combate. Por eso,
Los diseñadores están desarrollando sistemas activos de supresión acústica, con capas internas que absorben vibraciones, ventiladores de geometría variable y algoritmos de cancelación de sonido integrados en tiempo real. Una especie de modo silencio para un gigante aéreo. Ahora bien, todo esto suena a ciencia ficción. Y tal vez lo sea. Tal vez este motor nunca salga del laboratorio, nunca vuele más allá de una pista de pruebas en Kazán. Pero si vuela, entonces el mundo conocerá por primera vez un avión estratégico que no necesita romper la barrera del sonido para romper la voluntad del enemigo. Porque al final, el motor del Pacda no busca imponerse por su rugido, sino por su ausencia. La verdadera amenaza del Pacda no es su forma, ni su sigilo, ni siquiera su motor. Es lo que carga dentro. Porque un bombardero estratégico puede ser invisible, puede ser silencioso, puede deslizarse como una sombra. Pero si no tiene dientes, es solo un fantasma inofensivo. El Pacda no será inofensivo. En los informes clasificados del Ministerio de Defensa ruso, uno de los requisitos clave del diseño es que el avión sea capaz de portar cualquier tipo de armamento existente o futuro, tanto nuclear como convencional, sin comprometer su firma furtiva. Para lograr esto, se ha diseñado una enorme bodega interna dividida en módulos, que puede adaptarse según el tipo de misión: bombardeo de precisión, ataque nuclear estratégico, destrucción de infraestructura o interferencia electromagnética. Se estima que el Pacda tendrá una capacidad de carga interna de entre 25 y 30 toneladas métricas, lo que lo coloca al nivel del Tu-160 y muy por encima del B-2 Spirit. A diferencia de sus predecesores, no llevará armamento en soportes externos, para no comprometer la forma de baja observabilidad. Cada misil, cada bomba, cada sistema electrónico, estará cuidadosamente oculto en compartimentos ventilados, blindados y reforzados para resistir temperaturas extremas. Entre los armamentos confirmados para ser integrados, aunque aún en fase de pruebas, se encuentran misiles de crucero KH-101 y KH-102, con un alcance de hasta 5,500 kilómetros, diseñados para misiones convencionales KH-101 y nucleares KH-102. Se espera que el Pacda pueda llevar hasta 8 de estos misiles simultáneamente. Misiles hipersónicos KH-47M2 Kinfal, capaces de alcanzar Mach 10, maniobrar en vuelo y penetrar cualquier defensa existente. La integración de este tipo de armamento convertiría al Pacda en un vector hipersónico indetectable. Bombas planeadoras guiadas por satélite, KB-500, KB-250 para ataques de precisión contra instalaciones estratégicas como centros de comando, puentes, sistemas antiaéreos o pistas de aterrizaje. Bombas nucleares de caída libre, rediseñadas con estructuras furtivas para no comprometer la bodega interna. Armas de pulso electromagnético, EMP, que podrían inutilizar toda una red eléctrica sin destruir edificios ni causar muertes directas. Una arma perfecta para paralizar un país sin disparar una sola bala. El Pacda no será un martillo, será un bisturí. Una herramienta diseñada para ejecutar ataques precisos, invisibles, imposibles de interceptar. Imagínalo volando a baja altitud, cruzando el Atlántico en silencio, penetrando en espacio aéreo hostil sin ser detectado, desplegando una serie de misiles que destruyen radares, luego centros de comando, luego lanzando un EMP que apaga toda una ciudad, y luego desaparece. Ninguna nación estaría preparada para ese tipo de ataque, porque ni siquiera sabrían que fueron atacados hasta que la oscuridad los envuelva. Uno de los elementos más polémicos del diseño es su potencial para convertirse en una plataforma de ataque de primer golpe nuclear. Aunque oficialmente Rusia mantiene una doctrina defensiva, el Pacda introduce una nueva variable: la capacidad de lanzar un ataque sorpresa que el enemigo no podría anticipar ni detener. Y eso cambia por completo el equilibrio geopolítico. Estados Unidos ha invertido miles de millones en sistemas de alerta temprana, escudos antimisiles, satélites de vigilancia y radares de horizonte extendido. Todos esos sistemas se basan en una premisa: que puedan ver venir el peligro con tiempo suficiente para responder. Pero ¿qué pasa si el peligro no se ve? ¿Qué pasa si el Pacda está sobrevolando un blanco clave antes de que ningún radar siquiera lo registre? Es posible que nunca lo usen con fines ofensivos.
Es posible que su simple existencia sirva como disuasión, como símbolo, como amenaza latente que mantenga a la OTAN a raya. Pero si se activa, si el Kremlin decide emplearlo en un escenario real, el impacto sería devastador, tanto militar como psicológico. Ahora bien, este poder no está libre de limitaciones. La dependencia de sistemas de navegación por satélite como GLONASS lo vuelve vulnerable a interferencias. Además, su capacidad de reacción inmediata es limitada. Requiere planificación, carga previa y coordinación precisa. No es un caza, no puede improvisar. Su verdadero poder está en la planificación quirúrgica, no en la flexibilidad táctica. Además, el hecho de que su carga esté completamente encerrada dentro del fuselaje lo hace vulnerable a cuellos de botella logísticos. Cada tipo de misión requiere una configuración distinta, y eso demanda tiempo. En un conflicto de alta intensidad, el ritmo de sus salidas podría ser mucho más lento que el de un escuadrón de bombarderos convencionales. Pero incluso con esas limitaciones, el simple hecho de que un solo PACDA pueda, teóricamente, destruir la capacidad de respuesta nuclear de un país entero sin ser detectado, lo convierte en un activo estratégico de primer orden. Puede que nunca lo veas despegar. Puede que nunca aparezca en una transmisión oficial. Pero si alguna vez lo ves, será desde el suelo. Y será demasiado tarde. Porque el PACDA no lanza bombas. Lanza silencios. Silencios tan profundos que transforman ciudades enteras en ecos. En el mundo de los bombarderos furtivos, desaparecer del radar no es suficiente, porque incluso si el avión logra evitar ser visto, el enemigo sigue escuchando. Las señales, los ecos, las emisiones térmicas, las frecuencias de comunicación, todo eso forma un segundo campo de batalla, más silencioso y más letal, el espectro electromagnético. Y es ahí donde el Tupolev PACDA se convierte en algo más que una máquina de guerra. Se convierte en un cazador de mentes. Desde el inicio del proyecto, una de las condiciones impuestas por el Kremlin fue que el PACDA no solo debía penetrar defensas, debía anularlas. Y para lograrlo, debía tener una mente electrónica propia. No un simple sistema de navegación, ni una radio protegida. Hablamos de una suite completa de guerra electrónica activa y pasiva, diseñada para interferir, manipular, confundir y destruir sin necesidad de disparar. El sistema central lleva el nombre clave de Kivinipak, una evolución de la tecnología usada en el Su-34 y el Su-57, pero llevada a una escala mucho mayor. Este sistema es capaz de detectar radares activos enemigos desde cientos de kilómetros, incluso si no apuntan directamente al avión. Interceptar señales de comunicación entre unidades terrestres, navales y aéreas, mapeando la red táctica enemiga en tiempo real. Emitir señales falsas o duplicadas, haciendo que los radares enemigos vean amenazas inexistentes o pierdan contacto con objetivos reales. Apagar completamente radares de corto y medio alcance mediante saturación electromagnética, una técnica conocida como brillo blanco. Desorientar misiles guiados por radar o infrarrojos mediante contramedidas dinámicas y emisores móviles instalados a lo largo del fuselaje. ¿Y si te dijera que este avión podría sobrevolar una base militar sin que los operadores sepan que sus pantallas han sido alteradas? ¿Y si la defensa antiaérea más avanzada del planeta pudiera ser engañada para lanzar misiles hacia el vacío, mientras el verdadero enemigo ya está detrás de ellos? Este tipo de capacidades ya no son ciencia ficción. Han sido demostradas, en menor escala, por cazas rusos sobre Siria, el Báltico y el Mar Negro. Pero el PACDA pretende llevar esto más allá. Convertir la guerra electrónica en su primera línea de ataque. Además de su capacidad ofensiva, el sistema Kivinipak incluye un sistema pasivo de detección y análisis de señales, ESM, que le permite al avión navegar y atacar sin necesidad de emitir señales propias. Esto lo hace prácticamente indetectable, ya que no revela su posición con radares activos ni enlaces de datos evidentes. Utiliza la energía del enemigo contra el enemigo. El avión también incluirá una inteligencia artificial de guerra electrónica. Se trata de un software autónomo, capaz de identificar amenazas, decidir respuestas y ejecutar contraataques electrónicos sin intervención humana directa. Esto reduce la latencia de decisión y permite actuar en tiempo real, incluso bajo fuego. Pero no todo es perfecto.
Este nivel de complejidad tecnológica requiere procesadores avanzados, algoritmos de predicción y bancos de datos actualizados constantemente. Rusia, debido a las sanciones tecnológicas occidentales, enfrenta grandes obstáculos para producir microchips de última generación. Ya lo ha sufrido con el Su-57 y sus sistemas de radar AESA. La gran pregunta es, ¿puede Rusia crear una inteligencia artificial de guerra electrónica sin acceso a semiconductores de 7 nanómetros? ¿Podrá actualizar sus bases de datos con suficiente frecuencia como para que el PACDA no se convierta en un cazador obsoleto? Es muy posible que no. Que todo esto quede como promesa incompleta. Otro monumento a la ambición técnica sin recursos suficientes. Pero si lo logra, si el PACDA se convierte realmente en un bloqueador de sistemas, un destructor de ojos y oídos, entonces no necesitaremos verlo bombardear ciudades para saber que el mundo ha cambiado. Porque cuando un bombardero puede apagar tus radares, tus comunicaciones, tus satélites, tu GPS, lo único que te queda es cerrar los ojos y esperar el golpe. Y en ese momento, ya habrás perdido. El PACDA no quiere luchar. Quiere desarmarte antes de que puedas reaccionar. No quiere competir. Quiere que te preguntes si la guerra ya comenzó y tú no lo notaste. ¿Y si el arma más poderosa de Rusia no fuera un misil hipersónico? ¿Y si no fuera un bombardero nuclear? ¿Y si el arma más temida fuera el silencio? Desde que se mencionó por primera vez el nombre PACDA, el mundo ha querido saber más. Y Moscú ha hecho exactamente lo contrario, no ha dicho nada. Ninguna foto oficial, ningún vídeo de prueba, ningún comunicado técnico real. Solo frases vagas, titulares ambiguos y filtraciones cuidadosamente sembradas. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué ocultar un avión si su existencia ya no es secreta? Porque el verdadero propósito del PACDA, incluso antes de despegar, ya se está cumpliendo. ¿Infundir miedo? Generar incertidumbre y sembrar duda. En la guerra moderna, la percepción es un campo de batalla. Y el Kremlin lo sabe. Por eso ha hecho del desarrollo del PACDA una campaña de desinformación calibrada, tan precisa como un ataque quirúrgico. Cada vez que el Ministerio de Defensa ruso suelta un dato, lo hace con una sonrisa que no aclara, sino que complica. El diseño ha sido aprobado. Se están construyendo los primeros componentes. El primer vuelo está previsto para antes de 2027. El avión ya existe en forma de maqueta. Ya lo hemos probado en simuladores. Todas esas frases han sido dichas oficialmente. Ninguna ha sido confirmada con pruebas reales. Este enfoque tiene un objetivo claro: no permitir que Occidente sepa con certeza en qué etapa está el proyecto. Porque mientras Estados Unidos y la OTAN invierten recursos en vigilancia satelital, espionaje industrial y análisis de inteligencia para descubrir el estatus real del PACDA, Rusia guarda silencio. Y el silencio desconcierta. El secretismo no es nuevo. Durante la Guerra Fría, Moscú ya había perfeccionado el arte del camuflaje militar. Nombres falsos, prototipos inflables, hangares subterráneos, maniobras de distracción. Pero el PACDA lleva este arte al siguiente nivel. No solo está oculto, está invisibilizado por diseño. Las instalaciones en Kazán donde supuestamente se está construyendo son zonas cerradas al público, con controles biométricos, túneles de acceso y vigilancia militar permanente. Las cadenas de suministro están fragmentadas entre distintas fábricas para que ningún contratista tenga acceso al plano completo. Y cada ingeniero involucrado está obligado a firmar acuerdos de confidencialidad con cláusulas penales extremas. Incluso las filtraciones que aparecen en redes sociales rusas, supuestas imágenes borrosas, renders 3D, capturas satelitales pixeladas, parecen parte del plan. Porque no revelan nada, pero generan conversación. Y esa conversación alimenta el mito. Tal vez el PACDA ni siquiera exista aún. Tal vez sea solo una campaña psicológica para presionar a la OTAN, para forzar a EU a acelerar el B-21, para provocar errores estratégicos en los planes de defensa occidentales. Pero si existe, y lo están ocultando también, ¿qué más nos están escondiendo? Ahí está el punto de quiebre. El PACDA no necesita atacar para ganar. Solo necesita existir, o al menos, parecer que existe. Porque si Occidente no sabe qué tan cerca está del primer vuelo,
no puede calcular su respuesta. Y si no puede calcular su respuesta, pierde la iniciativa. El B-21 Raider, por ejemplo, fue presentado públicamente en 2022. Sus pruebas, aunque discretas, han sido divulgadas con imágenes, comunicados y transmisiones oficiales. Apuesta por la disuasión visible, mostrar el arma para que el enemigo sepa lo que le espera. Rusia elige lo opuesto, la disuasión invisible, que el enemigo se pregunte si ya es demasiado tarde. Pero este juego de sombras tiene sus riesgos. La opacidad excesiva también limita la validación internacional. Si el PACDA no puede ser verificado, difícilmente podrá inspirar miedo a largo plazo. Además, genera escepticismo interno, incluso dentro del propio aparato militar ruso, donde algunos oficiales cuestionan si el programa avanza realmente o si es solo una cortina de humo estratégica. Tal vez esa duda sea intencional. Tal vez el Kremlin quiere que incluso sus propios aliados no sepan del todo la verdad. Porque en la guerra moderna, la confusión es una forma de control. Y si logran mantener ese control, entonces ya habrán ganado medio conflicto sin disparar. Porque el día que el PACDA aparezca públicamente, si alguna vez lo hace, no será solo un avión. Será la materialización de años de susurros, sombras y teorías. Será el día en que la guerra invisible se haga visible. Y para muchos, será demasiado tarde. La amenaza aún no tiene forma, ni sonido, ni pruebas, pero ya ha provocado un terremoto en los despachos más protegidos del Pentágono. Desde el momento en que el nombre PACDA apareció por primera vez en un informe de inteligencia, Estados Unidos y sus aliados han estado tratando de responder una pregunta clave. ¿Qué tanto de esto es real? ¿Y qué tanto es parte de un juego psicológico? Lo primero que ocurrió fue la activación de los canales de recolección de inteligencia UMINT y SIGINT. La CIA, la NSA, la RAF y agencias de la OTAN comenzaron a redirigir recursos hacia las regiones de Kazán, Voronezh y Moscú. Se rastrearon vuelos anónimos, se intervinieron comunicaciones codificadas, se monitorearon cadenas de suministro de materiales compuestos y se evaluaron contrataciones públicas de instituciones rusas que, de forma indirecta, podrían estar vinculadas al desarrollo del bombardero. Pero a pesar de todos los esfuerzos, la información no fluía. Los satélites espías estadounidenses, como los KH-11 y los del sistema NRO, lograron identificar movimientos anómalos en ciertos hangares, pero sin imágenes claras de prototipos reales. Y eso, en lugar de tranquilizar, encendió todas las alarmas. Porque si un proyecto de tal magnitud puede ocultarse del ojo más agudo de la tecnología occidental, ¿qué más puede estar ocultando Rusia? Mientras la sombra del PACDA crecía, la respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar. Se aceleró el desarrollo del B-21 Raider, un bombardero de próxima generación diseñado por Northrop Grumman para sustituir gradualmente al B-2 Spirit y al B-1 Lance. A diferencia de sus predecesores, el B-21 apuesta por reducción aún mayor de firma radar gracias a materiales metamateriales, integración de inteligencia artificial para evasión autónoma, modularidad total para integrar nuevos sistemas electrónicos sin rediseño estructural, costo de mantenimiento 3 veces menor que el B-2, permitiendo despliegues más frecuentes. Se estima que el primer B-21 entre en servicio activo en 2027, una fecha que, curiosamente, coincide con las supuestas primeras pruebas del PACDA. La coincidencia no es casual. El Departamento de Defensa estadounidense ha declarado que una de las razones por las que el Air Force Nuclear Deterrence Operations Command fue reestructurado en 2021 fue la aparición de amenazas no tradicionales provenientes del este. Aunque nunca mencionaron al PACDA directamente, los analistas coinciden. Su espectro silencioso ya está moldeando doctrinas militares reales. Y no solo en Estados Unidos. El Reino Unido ha reactivado el programa Tempest, con un componente estratégico de largo alcance. Francia ha intensificado su cooperación con Alemania en el FCAS, Future Combat Air System. Japón y Corea del Sur han comenzado a trabajar en radares cuánticos que podrían, hipotéticamente, detectar objetos furtivos como el PACDA. Incluso India ha reforzado su red de sensores en la frontera norte, donde cualquier señal inusual puede ser una advertencia temprana. La amenaza aún no ha volado, pero ya está modificando mapas,
presupuestos y protocolos de defensa. Y por debajo de toda esta respuesta oficial, hay una guerra secreta aún más intensa: el espionaje industrial. Desde 2016, se han registrado más de 70 intentos de hackeo atribuidos a grupos como APT-29, vinculados al FSB ruso, y Question Group, relacionado con la NSA, todos centrados en datos aeronáuticos y comunicaciones militares. El objetivo: obtener información sobre los avances del otro, incluso si el otro todavía no tiene nada que mostrar. Tal vez todo esto sea una sobrereacción. Tal vez el PACDA ni siquiera esté cerca de volar, y Occidente esté gastando miles de millones en una carrera contra una sombra. Pero si esa sombra toma forma, si el primer prototipo despega en los cielos rusos sin haber sido detectado por ningún sistema de vigilancia, entonces todo este esfuerzo habrá sido no solo necesario, sino insuficiente. Porque la mayor pesadilla para un estratega militar no es una bomba. Es una amenaza que no puede cuantificar. Una incógnita con forma de ala volante que no responde a cálculos ni predicciones. Una variable incontrolable que obliga a cambiar todo el tablero. Y en ese sentido, el PACDA ya ha ganado una batalla, la del miedo. La disuasión ya no está en los misiles que se exhiben, sino en los aviones que nunca se muestran. En las armas que solo existen en bocetos filtrados. En los proyectos que quizás son solo ideas, pero que obligan al mundo a prepararse para lo peor. Los misiles aún no han sido lanzados. Los cielos aún no han sido cruzados. Pero la sensación ya está aquí. En las salas de estrategia de Washington, Moscú, Londres, Pekín y París, hay un zumbido sutil, constante, que no proviene de radares ni turbinas. Proviene de algo mucho más silencioso y más perturbador: la sospecha de que estamos volviendo a un mundo donde la guerra se libra en las sombras y donde la única regla es la desconfianza. Porque el PACDA no es solo un bombardero. Es un catalizador, un disparador, un recordatorio de que la historia no ha terminado, solo ha cambiado de forma. Durante décadas, el mundo vivió bajo el espectro de una guerra fría dominada por la carrera nuclear. La amenaza era visible: misiles intercontinentales, submarinos atómicos, bombarderos supersónicos que patrullaban con ojivas capaces de borrar ciudades. Pero era también una guerra controlada por reglas no escritas. El que golpea primero, pierde todo. Hoy, esas reglas se están resquebrajando. El desarrollo del PACDA, junto con proyectos como el B-21 Raider, el H-20 chino y los nuevos sistemas hipersónicos de alcance global, está alimentando una nueva carrera armamentista, mucho más sofisticada y peligrosa. Una carrera donde no se compite por el misil más grande, sino por el arma más indetectable. Y eso lo cambia todo, porque en la Guerra Fría original, el miedo venía de lo que se veía. Ahora, el miedo proviene de lo que no se ve. ¿Está sobrevolando nuestra frontera en este momento? ¿Lanzará un pulso electromagnético que nos devuelva a la Edad Media? ¿Será el primer avión en golpear un portaaviones sin que nadie lo detecte hasta que sea demasiado tarde? Las doctrinas militares ya están cambiando. El concepto de disuasión total invisibilizada está reemplazando al viejo equilibrio del terror. Los estrategas ya no se preocupan solo por lo que tiene el enemigo, sino por lo que puede tener y aún no ha mostrado. En ese contexto, el PACDA se convierte en algo más que una máquina. Se convierte en un actor geopolítico. No tiene bandera, pero impone respeto. No ha volado públicamente, pero ya ha obligado a rediseñar mapas de defensa aérea en Europa y Asia. No ha sido desplegado, pero ya ha forzado a la OTAN a modernizar sus protocolos de detección. Tal vez estemos a tiempo de evitar una nueva guerra fría. Tal vez la transparencia, los acuerdos multilaterales y las inspecciones mutuas logren frenar esta nueva carrera aérea antes de que se descontrole. Pero si no, si la rivalidad continúa y cada potencia sigue invirtiendo en armas invisibles, el próximo conflicto global no será anunciado por tropas en la frontera. Será anunciado por una anomalía en un radar, por una ciudad que se apaga en segundos, por un cielo vacío, que de pronto deja caer el silencio. Y en ese escenario, el PACDA no será solo un bombardero ruso. Será el símbolo de una época en la que el poder no se medía en megatones, sino en la capacidad de desaparecer. Una era donde no sabía si estaba siendo atacado, hasta que el impacto era inevitable.
Una guerra donde los bandos no se enfrentaban cara a cara, sino a ciegas, guiados por inteligencia artificial, suposiciones y miedo. Porque al final, lo que está en juego no es solo la supremacía aérea, es la confianza global. Y una vez que esa confianza se rompe, no hay tratado, ni diplomacia, ni radar que la repare. En un mundo cada vez más automatizado, donde los drones cruzan océanos sin pilotos, donde la inteligencia artificial planea ataques antes de que los humanos pestañeen, y donde los satélites pueden leer matrículas desde el espacio, una pregunta flota sobre el proyecto PACDA como una nube pesada. ¿Tiene sentido crear un bombardero tripulado en la era de las máquinas invisibles? La pregunta es más que técnica, es filosófica, porque en teoría, un avión como el PACDA representa lo mejor de la ingeniería humana: velocidad, sigilo, precisión, autonomía relativa y carga letal. Pero también representa una forma de guerra clásica, una idea del siglo XX en medio del caos del siglo XXI. Y sin embargo, Rusia decidió apostar por él. El PACDA no será un dron. Tendrá tripulación. 2 o 3 pilotos, encerrados en una cabina blindada, protegidos por sistemas redundantes y electrónica de última generación. Personas de carne y hueso que volarán durante horas por cielos hostiles, confiando en su entrenamiento, y en que su enemigo no los detecte. ¿Es un error estratégico? ¿Una decisión emocional? ¿Una muestra de orgullo técnico? ¿O hay algo que los drones aún no pueden replicar? La intuición, el juicio humano, la capacidad de improvisar en el momento decisivo. Lo cierto es que mientras avanza hacia una flota cada vez más no tripulada, con el B-21 posiblemente habilitado para control remoto o IA futura, Rusia se aferra a la idea del bombardero pilotado, pero hipertecnificado. No se trata de nostalgia, se trata de control. En una guerra total, las comunicaciones podrían ser saboteadas, los satélites cegados, los enlaces de datos cortados. En ese escenario, solo un piloto humano, dentro del avión, puede garantizar la ejecución de la misión hasta el final. Por eso el PACDA será tripulado. Por eso será el último guerrero silencioso con corazón humano. Pero al mismo tiempo, también será el primero de su especie. Su arquitectura modular está pensada para el futuro. El mismo fuselaje podrá ser usado, más adelante, como base para variantes no tripuladas. Su software estará preparado para operar con autonomía parcial. Su diseño permitirá integrar sensores cuánticos, radares fotónicos y sistemas de comunicación imposibles de interferir. De hecho, ya se contempla una posible evolución del PACDA que no necesitará pilotos, ni botones. Lo que estamos viendo no es el final de una era. Es el cruce de 2 mundos. Por un lado, la tradición, el avión que lleva a sus pilotos a la batalla como caballeros de acero. Por el otro, la revolución, el comienzo de una era donde los cielos serán patrullados por fantasmas digitales sin rostro, que actúan sin error, sin emociones, sin memoria. Tal vez este sea el último bombardero que tenga una cabina. Tal vez sea el primero que no necesite una pista. Tal vez nunca entre en combate. O tal vez sea el primer avión en inaugurar un nuevo tipo de guerra. Una guerra donde las decisiones no se toman con palabras, sino con algoritmos. Pero hasta que eso ocurra, el PACDA representa una bisagra histórica. El fin de los gigantes ruidosos. El comienzo de las sombras voladoras. El punto donde la guerra aérea deja de ser espectáculo y se convierte en susurro. Y cuando surque los cielos, si alguna vez lo hace, no será solo un avión. Será el eco de todo lo que fuimos y el anuncio de todo lo que viene. En cada guerra ha habido armas que definen una época. El arco largo inglés, el cañón ferroviario, el bombardero nuclear, el dron furtivo. Cada una de estas máquinas transformó las reglas del juego, no solo por su capacidad de destrucción, sino por lo que representaban: un salto hacia lo desconocido. El Tupolev PACDA pertenece a esa categoría. No ha sido visto, no ha sido fotografiado, no ha sido confirmado con pruebas abiertas, pero su sombra ya flota sobre las salas de estrategia del planeta. Es un bombardero que aún no ha despegado, pero que ya ha obligado a la OTAN a reaccionar. Es una máquina que aún no mata, pero que ya ha reescrito doctrinas. Es un avión sin rostro, pero con poder.
Y ese poder no se mide en toneladas, se mide en silencio. Porque en la guerra del mañana, lo que no se ve será lo más temido. Y el Pacta encarna esa filosofía con precisión escalofriante. Tal vez nunca entre en combate. Tal vez sea solo un símbolo, un mensaje cifrado desde Moscú al resto del mundo. Pero si algún día despega, si cruza el cielo en silencio, sin activar una sola alarma, sin dejar una estela, entonces ese día, sabremos que ya no hay vuelta atrás. Habremos entrado, oficialmente, en la era de las sombras. Y ahí, las armas no solo matan, las armas desaparecen, porque el nuevo rostro del miedo no grita, susurra, y su nombre es Pacta.